¿Qué tal, Bípedos sin plumes? Esto es Habladurías Filosóficas, la columna filosófica de Habladurías Universitaria, activada e impulsada por la Asamblea de Filosofía de la Universidad Nacional del Comahue. Aquí, en este momento, en este lugar, nos vamos a rascar donde no nos pica y esperamos que vos también te rasques. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo andan en este loco día del sur que llueve, truena y después sale el sol? Mi nombre es Genaro Puliafito, soy, digamos, el conductor de este espacio radial al que llamamos Habladurías Filosóficas, y hoy conmigo se encuentran Fabricio Ceballos. Hola, ¿cómo les va? Por favor, algún día que aparezca una voz y me responda ahí, una voz mística. Bien. Yo saludo siempre con la esperanza de que algún día se escuche como una voz. Bien. O mal, bueno. O mal. ¿Alguien dirá mal? Qué buena pregunta. Sí, y con lo que está pasando en el Congreso, yo creo que sí. Bueno, y ahí la acaban de escuchar. Ella es Florencia Briones. Hola, ¿cómo están? Ahora vos me tenés que contestar. Claro, ahora vos contestás, hermano. A mí nadie me hace la pata y yo tengo que hacer la pata a todo el mundo. Claramente tenés que darnos el ejemplo. Quiero comentar que tenemos en el Facebook de la Asamblea, que ¿cómo es? Asamblea de Filosofía de la Universidad del Comahue. Excelente, ya tenemos la encuesta para decidir el tema del próximo café. Exacto, nos debatimos entre el arte y la muerte. Espero que gane la muerte esta vez. Yo quería que gane, no sí. sé. No. Claudio me apoya. Para mí va a pasar lo siguiente, porque la muerte ya recuerdo que se había puesto en el anterior, ¿cómo se dice? Versus. Encuesta. Y ganó el tiempo, y ganaron los sueños. Ahora de nuevo está la muerte y para mí va a ser la eterna perdedora. Va a estar siempre perdiendo la muerte. Bajaron, ¿cómo se llama? Al final ganó. Sí. Venía ganando la muerte y para mí se metió todo psicología a los sueños, así, ¡pum! Y votaron a lo pavote. Para mí la muerte es esa resistencia al poder que le conviene al poder. Nos conviene que esté la muerte para que gane la otra que ponemos. Mira, muy buena. Bien, bueno. Foucault nunca iba a pensar que ibas a usar su teoría para analizar esta situación. Tomá. Bueno, les comento que hoy vamos a hacer honor a la primera parte del nombre de nuestra columna. Más habladurías, más que filosóficas. Obviamente que vamos a tener filosóficas en cierto aspecto, pero hoy vamos a hablar sobre palabras con la letra A. ¿Por qué la A y no la W? Porque yo no tengo ganas de hablar de Walter, pero nada, porque es la primera, Pintó. nada más. Pintó. Podría ser el primer programa de muchos que se llame, no sé, programa Tutti Frutti. Hoy puede ser el primer programa Tutti Frutti. Programa de diccionario. A ver, también. O estamos haciendo un programa de letras. Que los chicos de letras tienen su columna, pero nosotros estamos haciendo un programa de letras. Tomá, filosofía. Es que la filosofía da para todo. Bueno, y la primera palabra que yo quiero traer, porque pinta. Despotismo, sí. Despotismo, exactamente. Despotismo. Es asombro. ¿Por qué asombro? Porque cuenta la historia de que en el inicio de la filosofía, Tales de Mileto estaba asombrado con el mundo, con su mundo de alrededor, entonces ahí es donde se inicia la filosofía. Y yo no sé si ustedes les contaron en el primer año que hay como tres formas, si se quiere, de empezar a hacer filosofía. Una es por el asombro, otra es, no me acuerdo, y la otra es situaciones límite, ¿no? Ajá. Y el asombro. Y yo me puse a pensar con esta palabra. ¿Cuándo fue la última vez que salieron afuera y dijeron, wow? ¿Dónde estoy, no? Porque, o sea, fuera de todo el chiste que se puede hacer, tenemos autos, tenemos colectivos, es como que... Aviones, volamos, no sé. Sí, creo que es como un estado natural de un niño. Claro. Bien chiquitito que... todo obviamente se va a asombrar de todo porque no conocía nada de todo eso y empieza la etapa de preguntar ¿y qué? ¿Por qué la mesa sirve para apoyar cosas? O cosas así que vos decís, pero vos me estás preguntando ¿eso? ¿En serio? Y sí, porque no lo sabía. Y creo que esa es la actitud que deberíamos tomar todos los que estudiamos filosofía o los que aspiramos a ser filósofos o a filosofar en general. Volver a estar en esa posición de niñez cuando todo nos asombraba, porque... Y además es un ejercicio muy interesante, que todo te vuelva a asombrar, que ya no pase porque todo esté naturalizado, sino que poder
justamente en lo natural, en lo cotidiano, poder asombrarte de las cosas. Como dijiste, el colectivo, un avión, eso pasa todos los días, pero es muy interesante la capacidad de asombro. Claro, pero aparte con la tecnología, ¿no? Sí. Como que la incorporamos, la hacemos cuerpo y, no sé, tenemos una computadora en la mano. O sea, la verdad que hay cosas por las que asombrarse y más en estos tiempos que estamos viviendo. Pero la pregunta creo que les quiero hacer es, ¿por qué ya no nos asombramos? Vos sabés que para mí hay, si bien nos acostumbramos a ciertas cosas y que por eso... Acostumbramos. Estamos plenos. ¿Cómo estamos? Y lo hago sin querer, ¿eh? Nos acostumbramos a... avión... No, nos acostumbramos a ciertas cosas y las naturalizamos, como bien decía Flor, y que por eso ya no nos asombran. Pero eso también nos da lugar, o nos genera una apertura hacia el asombro a otras cosas. Por ejemplo, si vos te asombrás siempre con el colectivo por el hecho del colectivo, porque es un bicho gigante de metal que te lleva, es un asombro. Millones de personas. Claro, pero si vos ya lo tenés naturalizado, viajás todos los días en colectivo y por ahí te asombra otra cosa, que capaz que me ha pasado, por ejemplo, venir viajando de, no sé si de Cipolletti a Neuquén, bueno, pero cualquiera de los... Sí, de Neuquén a Cipolletti. Dato muy relevante. Sí, porque el puente es diferente cuando vas de acá para allá que de allá para acá. Eso es verdad. Y las luces que están a los costados, yo me siento en el colectivo y voy como hipeándola, voy así mirando apreciando estéticamente la experiencia, y es muy lindo, y si me sorprendiera por el colectivo me perdería eso. Entonces creo que es como que hay que volver a asombrarse. Bueno, pero ves que aunque no te hayas asombrado por el colectivo, te asombraste por algo que te pasaba, que a mucha gente le pasa de largo. Yo voy a hacer un poco la parca y voy a decir que no nos asombramos. ¿Por qué? Porque cuando vos te asombras, te preguntás. Y si te preguntás, hay alguien que tiembla. Sé. Para mí el asombro puede ser un simple goce estético. También. O sea, yo diría plenamente que siempre me asombro al ver el cielo con nubes o el cielo con estrellas. No importa qué día sea, siempre me paro un ratito, 5 segundos, a admirar el cielo y las figuras, los colores, todo. Y eso es asombro. Pero sí cambiás el estado en el que estabas. Estabas en un estado de concentrado en cruzar la calle o diferentes cosas y pausas ese estado un ratito para mirar el cielo, mirar y mientras las luces, tanto me pisa un auto. Bien. Sí. ¿Por qué no fuimos a Quiero estadísticas de cuántos estudiantes de filosofía o cuántos filósofos deben haber muerto pisados por autos. Bueno, Tales de Mileto, la gran anécdota es que estaba un día justamente asombrado por el cielo, por las estrellas, y se cayó un pozo. Claro. Ahí lo tenés al idiota, porque idiota viene de estar en su propio mundo. De ahí viene la palabra idiota. Mirá vos, qué interesante. Bueno, asombro la dejamos sin pelo, me parece. ¿Alguno quiere meter otra? Si no, digo yo. Yo quiero, una palabra con A. Arte. ¿Qué hace? Me está haciendo caras. Fabricio, comportate. Es mentira. Por favor. A mí me interesa el tema del arte. Ya sé que es un tema súper general, que podríamos estar todo un programa o un café. O un café filosófico. Exacto, voten, chiques. Pero bueno, hagamos una pequeña introducción al posible tema del café y hablemos del arte. Y creo que su primera diferencia sería con el entretenimiento. Mirá vos, yo me había ido a arte y ciencia. Ni siquiera, ¿por qué tengo que pensar en dicotomía? Yo tengo una mente muy separada de ustedes. Mira. No sé qué se me ocurre con arte. A mí se me ocurre, enseguida se me viene la idea de lo comercial. La división entre lo comercial y el arte. Si es que se puede decir que lo comercial no es artístico, ¿no? No, a mí con el arte se me viene algo que la filosofía del arte justamente se lo pregunta todo el tiempo, que es ¿qué es el arte, no? ¿Qué es lo que delimita a algo para que ese algo sea arte? O sea, ¿dónde está el límite de arte a papada, digamos? Claro. Bueno, también por eso nos podemos preguntar, y mucha gente se pregunta a veces cuando va a un museo, cuando no sé, tienen un inodoro puesto con una vidriera, tipo, ¿eso verdaderamente es arte?
Bueno, ahí justamente a eso iba. La obra tiene mucha relación con su contexto, ¿no? Con el También. contexto del autor, el contexto de donde se les ponga, etcétera. Creo que es una acción, yo la veo muy como una acción humana. El arte, para Sí. mí sí, es una Es, creación es humana. algo que se realiza. La no realización de nada, bueno, también podría, si la estás haciendo como acción, también podría ser arte, pero el arte es algo que uno hace y que, no sé, le da una característica propia a cada sociedad, a cada tiempo histórico, a cada persona. Claro, lo interesante justamente es que lo que es arte hoy, quizás dentro de 20 años, deja de ser arte, ¿no? ¿Hay arte ahora? Hay arte, uff. ¡Qué atrevida! ¿Qué atrevido? No, porque... No, pero justamente algo que incluso estábamos estudiando en antropología filosófica, en una materia de tercer año, es justamente la diferencia entre el arte y el entretenimiento actual. No sé, me dicen entretenimiento y yo pienso en Tinelli. te iba a decir Showmatch. Bueno, exacto. Y cómo eso se vende como algo que intenta ser artístico, porque muestran baile, que yo considero que es un arte, pero como vacío. Claro. Como justamente te posicionan también en el lugar del espectador que no hace nada, y como que justamente la gran industria cultural para mí lo que hace es justamente eso, te hace olvidar de que uno puede llegar a ser un artista. Claro, en el sentido de que la banalización del arte hace que el arte deje de ser arte, digamos. Y al mismo tiempo hay cosas banales que después se vuelven artísticas. Por ejemplo, La publicidad. La Ah, publicidad no nace como una obra de arte por el arte, sino justamente como publicidad, como para venderte algo, para compartir algún mensaje determinado. claro. Que bueno, capaz que eso ya tiene algo de arte, ¿no? Estás queriendo compartir un mensaje de una forma que no es la convencional, que es diciéndolo, entonces capaz que la publicidad es arte de por sí. Claro. Quiero hablar de un concepto filosófico. Esto es un concepto para mí. ¿Para no le toca a Fabricio ahora? Bueno, Fabro, Metele. Gracias. Pido matriarcado para el próximo programa. Me encantó. Una cortita, así pasamos. Me pareció muy, muy bonita la definición que encontré de abismo en el diccionario, la busqué en Google. Abismo. La primera es precipicio o lugar con gran profundidad, bueno, no tiene ninguna gracia. Pero la segunda es la siguiente: parte profunda del pensamiento o del alma que resulta insondable o incomprensible. Es como re poético Es muy lindo. y es una definición de diccionario. Qué curioso, porque dice que resulta insondable o incomprensible. Entonces, ¿cómo la puede poner en una definición si no la comprende? Es como que se ve, como justamente la metáfora del abismo, es como que ves que hay algo de lo que no se ve el fondo, o sea, ves lo que no se ve. Bueno, Nietzsche no decía, cuando vos mirás el abismo te mira a vos, ¿algo así era? Pues, Me suena. yo no sé si Nietzsche, pero sí, Creo que era me Nietzsche. suena. Me suena mucho. El abismo se relaciona mucho con el vacío, generalmente, ¿no? En Sí. el sentido de que no sabes qué es. O sea, De estar enfrente, sí, de lo que no se sabe, Como un Del- túnel a la nada. de la incertidumbre. como la vida. Bueno, otra cosa que se me ocurrió ahora, ya que mencionamos a Nietzsche, que Flora lo mencionó, son los aforismos, una palabra con A, y es una forma de escritura que Nietzsche la usó. Antes la había usado forma- Parménide en el 500 a.C. Ni hablar, pero Nietzsche tenía una perspectiva crítica con respecto al esencialismo de la Claro. cultura, al esencialismo de la filosofía, y que se veía reflejado en la forma de hacer filosofía, que era con escritos siempre súper sistemáticos, bien corte Claro. ciencia, filosofía como ciencia, y él con sus aforismos fue como su forma de criticar, ya a pesar de lo que escribió en los aforismos, ya escribir con los aforismos fue una crítica bastante importante. Claro, esto de que la ciencia pone la palabra con la cosa, digamos. Cuando vos pones la palabra estás hablando sobre la cosa. En cambio, creo que lo que estaba intentando hacer Nietzsche justamente es, para hablar de algo, no hables de eso.
Era toda una crítica a la racionalidad de la época. Claro. Siempre es muy interesante leer a Nietzsche y tratar de entenderlo. Y muy complejo leer a Es Nietzsche. complicado, pero es estéticamente muy bello. Totalmente, cuando dice en Así habló Zaratustra, que dice que primero somos somos osos, ¿cómo es? No, no. Ninguno se Ay, acuerda. no. Bueno, hay como 3 etapas. Oso, camello, león y niño, creo, una cosa así. Y esas son como las 3 etapas, las 4 etapas, perdón, de la vida de una persona. Mira. Que tendría que llegar. Cuando llegas a niño, justamente, es cuando te empezás a asombrar por el mundo. Ah, mira. Y bueno, con respecto a eso, mirá cómo te conecto todo. Justamente la crítica esta nietzscheana al esencialismo de la cultura, me olvidé el nombre del texto, Flora seguro se acuerde, lo plantea como dentro de la figura de lo apolíneo, que existe... El origen de la tragedia griega. Gracias, Flora. Apolo era un dios y bueno, lo que figura con... Apolo y Dionisio. Y Dioniso, claro, bueno, lo que intenta reflejar Nietzsche con esta figura de lo apolíneo vendría siendo como lo ordenadito, lo estructurado y Claro, demás, ¿no? Apolo Explicado es- así burdamente. Sí, Apolo es el dios de lo correcto, de la mensura, De y la qué sé yo. arquitectura. Claro, de la arquitectura. Y Dionisio es el dios del vino, es Baco, el dios del vino, el dios de la joda. Del quilombo, Del quilombo. Claro. del aforismo traído con Del respecto aforismo. a la reflexión de su crítica. Y ya que estamos ahí, en esa época griega, voy a traer a Ataraxia. Ahora sí. Ataraxia como, a mí me gusta decir, la imperturbabilidad del ser con toda la palabra, el palabrerío que es eso, pero cuando lo vas un poco desandando no se trata de que las cosas no te perturben, sino en el sentido de que no te perturben de más, ¿no? Se trata de que esto lo habló Epicuro hace muchísimo tiempo, como 2000 años, y básicamente lo que es como, por ejemplo, el ejemplo más básico es la muerte, ¿no? Exacto. Es bueno, todos nos vamos a morir, todas nos vamos a morir, se van a morir, entonces, nada, no me preocupo hasta que no llegue, digamos, no me preocupo de más. Claro. Yo también busqué la definición de atraxia y lo plantean como donde lo encontré como ideal moral y justamente ideal moral de imperturbabilidad del espíritu. Que eso me trae a cuenta justamente el tema de los estoicos, los epicúreos, pero Aristóteles también, pero Aristóteles, sí. demás filósofos de esa época. Imagino que filósofas también, pero no Sí, las leímos. se les excluye lamentablemente. Tienen su mirada hacia la moral y hacia estas reflexiones siempre muy más ligados a las cuestiones del espíritu, del carácter y este tipo de cosas que después en la ilustración y eso como que se borró bastante. Claro, me gustaría hacer esta diferencia entre ataraxia y apatía. No es que no te interesa nada si practicas la ataraxia. No es que no te interesa nada, te da todo lo mismo, sino que justamente, bueno... La ataraxia se practica, es algo encima, que claro. haces, no es que... Porque la apatía sería algo como que te pasa nada más, que bueno, que te chupa un huevo tal cosa. O un ovario. Hablando académicamente, como Fabricio. Él da finales así. Bien, Él ¿te habla en imaginas? clase así. Excelente. No digas privacidades. ¿Cómo que no? Pero sí, justamente la ataraxia no es que solamente te pase, sino que vos practiques eso y que tengas un proceso, toda Claro, una forma de vida. y el fin final es justamente porque todos estos filósofos que utilizaban el concepto de ataraxias eran hedonistas, ¿o no? Es ¿Eran decir que... estoicos? No, estaban los estoicos, Epicuro, Aristóteles, pero lo que buscaban era como la felicidad, digamos. El fin de la vida era la felicidad. Entonces, mientras practicabas la ataraxia, es decir, como la tranquilidad del ser, podías llegar a la felicidad. Otra palabra gigante es el azar. Oh. Oh, qué lindo, también like la tengo anotada por acá. El azar es otra palabra gigante. Y hoy yo estaba pensando en que, bueno, hay gente que cree en el azar, hay gente que no cree en el azar, pero yo estaba pensando, si vos crees en el azar,
O sea, que el azar es como una creencia firme, ¿no? Si vos crees que todo es azar, entonces no es todo azar, porque estás Claro. creyendo en que hay algo que es azar. Es como, si la única ley que rige el mundo es el azar, entonces hay una ley Que rige el mundo. que está determinada, que es el azar. Entonces es una contradicción. Claro. Y bueno, justamente lo opuesto, por así decirlo, del azar, yo creo que sería el determinismo. Esa creencia de que todo está determinado, de que existe un destino, que mucha gente lo cree. ¿Y quién usa más el determinismo que el conocimiento científico? Me pregunto yo. En sus leyes científicas, por ejemplo, espero que no venga un físico a matarme, pero, por ejemplo, cuando dicen la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma, que esa es una ley de la termodinámica, si no me equivoco, eso está diciendo, bueno, esto es como funciona ahora y por el futuro siempre, forever and ever. Claro. No hay forma de que cambie. Entonces podríamos llegar a decir, como en un primer análisis, que el conocimiento científico es bastante determinista, tipo te dice una ley y bueno, eso significa que va a funcionar así para siempre. Claro. Pero. No Qué todo- lindo ese pero. No todo puede ser tan bello. La física cuántica, que tampoco sé tanto, cuestiona esto, cuestiona los experimentos que hay. Normalmente son, con resultados muy azarosos. Sí, la física ahora está en un bastante alboroto. Está en crisis. Como Sí, todo. porque se descubrió justamente muchas cosas que rompen con mucha estructura, pero pasa a lo largo de la historia del conocimiento científico. A ver, no tenemos la física de Aristóteles, no tenemos la física de Newton. O sea, El tema creo que con lo que comentás vos, Flor, es que la ciencia busca esas estructuras. O sea, las ciencias no es que piensan que el mundo no es azaroso, sino que pretenden que lo sea o lo tienen como presupuesto. Entonces la forma de proceder de la ciencia es buscar esas reglas que rigen al universo. Por eso, para la ciencia no es azaroso el mundo. Claro, el tema con cuando caen en esas cosas que no pueden explicar cómo funcionan, para mí es que teniendo el presupuesto de que todo se rige por reglas, es que justamente no las conocemos. O sea, es azaroso, pero porque no conocemos las reglas que en realidad hay. Y ahí se me viene toda mi reflexión también a discrepar con algo que dijeron, que es que si todo el mundo es azar, entonces hay una regla en todo el mundo que es el azar. Entonces como que sería una contradicción. No coincido porque justamente existe algo que va variando. En el concepto de azar existe algo que es que vaya variando. Entonces, o totalmente determinismo o totalmente azaroso. Me parece que, bueno, si buscamos un término intermedio, en realidad lo que pasa es que no está totalmente determinado, pero puede que hayan reglas y después vayan variando, o las vayamos conociendo de una forma y después vayan cambiando, porque en realidad, para mí, y esto es una creencia mía, todo es azar, y eso incluye que no sea siempre el mismo azar. claro. Mira. Entonces no entro en esa contradicción. Y todo esto me lleva, toda esa creencia mía, se refleja en que soy ateo. Que es otra palabra que creo que, no sé si Claudio lo había comentado. Claudio sí había dicho. Ateo. Que el ateísmo justamente se separa del agnóstico, así en grandes rasgos, Ujú. en que yo sostengo que no existe Dios, que no existen dioses. Claro, No ateísmo. solo que no los podemos conocer o que no estoy seguro de afirmarlo o algo así, lo afirmo. Sé que es una creencia, pero afirmo que no existe. Claro, pues aparte ahí justamente se usa la A como el sin, que ese es un uso de la A en nuestro lenguaje. La A tiene un montón de usos en nuestro lenguaje. Bueno. Qué interesante el tema del ateísmo o el agnóstico, porque hay mucha gente que no sabe cuál es la diferencia entre uno y el otro. Y el ateísmo justamente es afirmar que no hay ningún Dios, o sea, que no hay ninguna divinidad. No solo el Dios cristiano, sino que no hay ninguna divinidad, Claro. no hay ningún universo, no hay, o sea, es esto, digamos, es muy, ¿cómo se llama la palabra? Es muy terrenal el ateísmo para mí. Y el agnóstico es como que dice, bueno, hay como mucha gente que cree en Dios, entonces yo no sé si puedo decir que Dios no existe, o sea, como que no se atreve. Es como que no se puede saber.
podemos directamente. decir que Dios es un... ¿Cómo se llama? No, que Dios no. Podemos decir que el ateísmo es... El ateísmo no. Uy, estoy complicado hoy. Vamos bien. ¿Podemos decir que el agnóstico es un tibio? No, ¡ay, qué mal! No. No, ¿sabes por qué? Kant era agnóstico. Para mí. Kant era un tibio, disculpame que lo diga. Kant era un personaje. Pero, a ver. No, para mí el agnóstico es una posición y uno se afirma agnóstico. Entonces no es ser tibio porque justamente estás reconociéndote agnóstico y diciendo, bueno, no se puede saber o no puedo saberlo. O sea, estás afirmando que no podés saberlo. Justamente estaba haciendo un chiste, en la no se lo crítica de la tomen tan razón en serio. pura hace todo un argumento que se podría decir que, o sea, no es ateo, porque en esa época era medio complicado serlo, pero para mí es bastante agnóstico. Se dice que no hay experiencia posible de la cual puedas deducir la existencia de Dios, pero tampoco hay una que te impida su conocimiento, o sea, te afirme que no exista. Ahí Claro, está. igual, perdón, recordemos siempre que Kant era cristiano. Sí, ¿Era vivía cristiano? Sí. Yo no sé, no me acuerdo. Sí. Sí, vivía en la Bueno, me época van en a- la que todo el mundo así erudito era cristiano. Acabo de ver una palabra en el ojerío que tiene Fabro dando vueltas por la mesa, que es axioma. Es una palabra súper interesante porque justamente es algo que es tan evidente que no requiere demostración. Y creo que la filosofía se trata mucho de cuestionar los axiomas. O sea, cuestionar algo que está tan enfrente tuyo, que justamente está tan naturalizado, como hablábamos hoy con el tema del asombro, que no te lo cuestionás. Y creo que la filosofía viene como a hacer un pip pip ahí, como, bueno, para acá algo pasa. Sí, ni hablar. Y bueno, justamente con esto que mencionábamos que critica Nietzsche de la práctica de hacer sistemas, los sistemas justamente son argumentados, tienen sus conclusiones, etcétera, etcétera, pero nacen de algún axioma. Si no, ¿Viste? sería un argumento eterno de que Yo siempre dije lo mismo. Para mí Kant agarró y dijo, bueno, dame estos axiomas y te explico el mundo. Ah, discúlpame, Claro. No, y así con todos los sistemas, o sea, Platón, bueno, partime de que la realidad es tal cosa y yo te la explico, pero toda paz, Claro. pero el tema es que tienen sus axiomas. Bueno, los axiomas de la ciencia justamente son las leyes. Esos son los axiomas de la ciencia. Son, aceptame que esto es así y yo te explico el mundo. Claro. Qué interesante, ¿no? Porque básicamente depende de los axiomas que yo te ponga, es la configuración del mundo que vas a tener. O sea, Son el núcleo duro. Y son los que está bueno que estén bien desnudos, porque para mí, o sea, no podemos decir, bueno, no tenemos ningún axioma, porque justamente no todos compartimos ciertos valores y determinadas creencias que desde ahí pensamos y desde ahí nos estructuramos. El tema, porque es imposible estar todo el tiempo sin ningún axioma. claro. Ahora, el tema es que que estés bien desnudo con esas cosas, que los conozcas bien y así los podés decir, bueno, esto es en lo que creo. Por ejemplo, yo cuando planteé lo del azar, bueno, Justo así estaba es pensando como en eso. creo que es el mundo. Una que se me ocurría, no sé si les interesará comentarla, yo creo que es más que nada porque existe una mala interpretación de qué significa a priori y a posteriori, que priori y posteriori, pero bueno, es con la A priori y a posteriori, que son muy de la filosofía kantiana y que a priori en general como que suena a que fuera antes, o como decir previo o algo así, pero en realidad significa con independencia de la experiencia. Eso me parece re interesante, los conceptos de a priori y a posteriori que dependen de la experiencia, si es con independencia de la experiencia o con dependencia de la experiencia, pero no previo o posterior o ese tipo de cosas. No sé qué contarle a la gente porque se me cantó. Me parece Bueno, excelente bueno. igual, porque son conceptos filosóficos justamente. Llegamos a la hora. ¿Qué? Llegamos a esta ronda redonda que hacemos todos los viernes a las 16:30 en este espacio que llamamos Habladurías Filosóficas. ¿Quién quiere arrancar con la ronda redonda de reflexiones? Fabro está emocionado, así que arranca Fabro. No, pasa que en el Instagram de la asamblea, Flor publicó una encuesta para que la gente tire ahí palabras con A para que las analicemos. Y quedaron afuera un par, sí. Sí, quedaron afuera un par, pero había una que me gustó que fue adoctrinamiento. Ay, sí, yo quería Busqué hablar la de eso. definición
Y la voy a leer porque es muy buena. Enseñar los principios de una determinada creencia o doctrina esencialmente con la intención de ganar partidarios. Así que cuando nos estén enseñando una doctrina o cuando nos estén enseñando y cuando uno dice que en los partidos, y voy a ser bien directo, cuando en un partido se enseña la doctrina de ese partido para ganar un partidario, justamente se está adoctrinando. Y por más de que suene feo, ¿no? Bueno, las cosas por su nombre, las cosas por su nombre. Flora. Y bueno, yo creo que yo también quería hablar de adoctrinamiento, pero bueno, ya terminamos. Justamente, ¿cuál sería lo contrario, ya que estamos tan dicotómicos esta vez? ¿Cuál sería lo contrario a adoctrinar? Enseñar el pensamiento crítico. Claro. ¿Y qué haríamos nosotros de profesores? Exactamente. Me gusta más la palabra construir. Creería que el pensamiento crítico se construye. Muy lindo. Porque cuando lo enseñás ya tiene una forma de entrenamiento. Es raro, pero bueno, creo que uno como futuro profesor va a tener que ver justamente eso, cómo enseñar sin adoctrinar. Y no solamente en la filosofía, en todas las disciplinas. Son los grandes conflictos con los que nos encontramos, sobre todo estudiando filosofía o carreras que pretenden ser críticas. Llegamos a un montón de estas cosas, como el problema de cómo explicar la esencia de la no esencia, o cómo enseñar a ser crítico, y ese tipo de cosas. Son un montón de conflictos que son re lindos. Los invito a estudiar filosofía para complicarse la vida mal. No, para mí que está re bueno que hoy en día se está hablando mucho, por lo menos ustedes saben que yo estoy en el tema de la educación, se está hablando mucho de justamente qué es lo que les enseñan filosofía. Si vos estás, ya que hablamos de Kant, este programa un montón, Kant justamente decía que vos no podés enseñar filosofía, sino que enseñás a hacer filosofía, que son dos cosas distintas. Entonces, creo que está re bueno lo que hacemos acá, incluso, que agarramos palabras, ¿no? Y qué interesante agarrar palabras y simplemente ver qué es lo que estoy diciendo, qué es lo que estoy haciendo, porque las palabras nos rigen mucho en nuestra vida cotidiana. Así que les invito a que agarren palabras. No les voy a decir que agarren el diccionario mientras van al baño, pero sí les voy a decir que tengamos más cuidado. Se pueden encontrar con esa definición de abismo que a mí me encantó. Claro. Ahora, qué complicado salir de ese abismo. Bueno, con eso nos retiramos hasta el viernes que viene a las 16:30. Espero que lo hayan disfrutado. Esto fue Habladurías Filosóficas. ¡Chau!